Bienvenidos, manitas. En el vídeo de hoy realizamos este precioso poblado de manera muy fácil. Este año está muy en tendencia en la decoración navideña, así que si queréis ver cómo podemos hacerlo, pues acompañarme, que empezamos. Para formar nuestro poblado navideño vamos a utilizar cartón delgado. Este es de poco más de 1 milímetro. Así que caja de galletas, de cereales o cajas de pizza nos sirven para este trabajo. Y vamos a dibujar tantas casitas como queramos. Yo tengo 5 casitas y las medidas, para que os sirva de referencia si queréis hacerlo más o menos igual, es lo que va a ser mi iglesia, es de 10 centímetros de ancho por 20 centímetros hasta la punta del campanario. Siguiente casita de 6 centímetros de ancho por 10 centímetros hasta la parte de arriba del tejado. Esta de aquí que es más alargadita y el tejado, en vez de hacerlo en pico, pues lo he hecho en cuadrado. Esta es de 5 centímetros por 12,5. Esta otra 8 centímetros de ancho por 11 de alto. Y esta 6 centímetros de ancho por 15 centímetros de alto. Y recortamos la silueta. Las ventanitas pues son cuadrados simples o círculos que también vamos a ir recortando. Cuando ya tenemos esta primera pieza lista, que será nuestro frontal, vamos a hacer otra pieza exactamente igual, pero sin las ventanas. Y la colocamos en otra pieza de cartón y la marcamos. Y ahora vamos a ir cortando los laterales de las casitas. Y vamos a ir por partes. Esta la apartamos y cogemos esta de guía. Vamos a empezar por los laterales de esta casa de aquí. Tenemos que mirar desde donde empieza el tejado, vamos a medir de aquí hacia abajo, y en mi caso son 11 centímetros. Y la profundidad que le voy a dar a mi poblado es de 5 centímetros. Así que cortaremos dos piezas, una para este lateral y otra para este lateral, de 11 por 5 centímetros. Ya las tenemos cortadas y esto va a ir pegado aquí una pieza y aquí, justo en la unión de las dos casitas, la otra pieza. Los siguientes laterales que vamos a cortar, pues nos pasamos a las casitas más altas. Esta de aquí no va a hacer falta porque este lateral va a servir para una casita y para la otra. Bueno, pues esta de aquí vamos a cortar dos piezas, que en mi caso vuelve a medir 11 centímetros, desde la parte donde comienza el tejado hacia abajo, 11 centímetros por 5, exactamente igual que estas dos. Y va a ir pegado pues por la parte de dentro, uno aquí y el otro lateral en este lado de aquí. El siguiente lateral que vamos a tener que cortar, como esta casita vuelve a ser bajita, comparte lateral con esta de aquí y con esta de aquí. Pues medimos la alta. Igual, desde donde comienza el tejado hacia abajo. En mi caso, 10 centímetros para cada lateral, con los 5 centímetros de profundidad como todas las piezas. Lo profundo son 5 centímetros. Para todos los laterales es lo mismo. Cambia la altura de las casitas. Y ya las tengo aquí también cortadas. Va a ir uno aquí y el otro aquí. Ahora cuando vayamos montándolo lo veréis más claro. Y ahora vamos a cortar el lateral del campanario. En mi caso mide desde el tejado hasta aquí, hasta la base, mide 5 centímetros. Pues tenéis que cortar 1 centímetro más para que quede fuerte y se meta dentro de la casita. Pues cortaremos dos laterales de 6 centímetros por 5, que es lo profundo, y aquí están. Pues vamos a empezar a montarlo y lo primero pegamos los laterales que acabamos de cortar y lo voy a ir pegando todo con silicona caliente. Vamos a pegarlo encima de la pieza que tenemos, justo en el borde. Así vamos a ir pegando todas las piezas. Hola, ¿qué tal? ¿Os gusta lo que estáis viendo? ¿Sí? ¿Y aún no estáis suscritos? ¿A qué esperáis? Para vosotros es fácil y gratis y a mí me ayudaréis muchísimo. Aquí
aquí abajo en el botón rojo de suscribirse. Y muy importante que activéis la campanita de lado en todas las notificaciones. Y así YouTube os enviará un aviso con cada vídeo nuevo que vaya subiendo y no os perderéis ninguna de las ideas. Muchas gracias. Pues ya tenemos los laterales pegados y ahora vamos a pegar todo este bloque a la trasera. Y vamos a ir pegándolos poco a poco, por partes, lateral por lateral, y así lo podremos ir ajustando mucho mejor. Antes de seguir, que se me ha olvidado por completo, vamos a tener que en los laterales y en cualquiera de las casitas por la parte de atrás abrirle un hueco para luego poder pasar las luces de una casita a otra. Esto si lo hacéis antes, mucho mejor, pero tampoco pasa nada. Simplemente sería cortar un cuadradito en el lateral y lo doblamos hacia arriba o lo cortamos. Y así por ahí pasaremos las luces. Y en esta casita de aquí, pues lo mismo. Vamos a cortarle una ranura. Depende del tamaño de vuestra petaquita de donde van las pilas. Así tendréis que hacer el agujero. Yo con una cosa así tengo más que suficiente. Y ahora ya pasamos a formar los tejados. De la misma manera vamos a ir midiendo y cortando. Comenzamos por este del campanario, por ejemplo. Y vamos a medir desde la parte exterior de este cartón a la parte exterior de este cartón. Y le añadiré medio centímetro más. Y para pegarlas las vamos a dejar al ras de la parte de atrás y que el vuelo de medio centímetro que le hemos dado esté por la parte de delante. Así vamos a ir haciendo con todos los tejados. Ya tenemos nuestro poblado navideño formado. Hay otras maneras de hacer este tipo de trabajos, que es hacer casita por casita, y en vez de tenerlas todas en línea, pues luego podríamos colocarlas jugando con las dimensiones. Pero yo creo que esta manera es una manera muy fácil de conseguir un poblado como este y que queda muy bonito. Vamos a darle textura a las casitas y va a ser algo muy sencillo, no nos vamos a complicar. Yo voy a utilizar masilla, tapajuntas, resanador, como lo conozcáis cada uno en vuestro país. Y en un recipiente vamos a colocar un pegotito y le vamos a ir añadiendo agua y mezclando para que quede más ligero. Vamos a ir echando agua poquito a poquito para no pasarnos. Pues ya la tengo lista y la consistencia que hay que conseguir es como si fuese la de un yogur.
ni demasiado líquida ni demasiado espesa. Y ahora con un pincel que sea viejecito vamos a ir dándole a toda la fachada, laterales y la parte de atrás. El tejado lo haremos con la misma pasta pero sin diluir. Y antes de que se seque, en la fachada vamos a marcar la división entre las casas. Pasamos a los tejados y aquí sí que nos vamos a entretener un poquito. Y muy sencillo, la misma pasta, como ya os dije antes, y sin diluir. Y comenzamos a aplicarla, extendiéndola tanto por un lado del tejado como por otro. Vamos a hacer una capita que ni sea demasiado gruesa ni demasiado fina. Y ahora con una herramienta que sea punzante, pues vamos a hacer la forma que queramos. No nos tiene que quedar perfecta porque luego le vamos a poner un poquito de nieve, no va a cubrir todo el tejado, pero sí parte de él. Y hoy he debido de tomar demasiados cafés y el pulso no lo tengo muy fino. Mientras se nos secan nuestras casitas, vamos a cortar la base. Un rectángulo de un cartón que sea gordito, este es de casi 1 centímetro. Si no tenéis tan gordito, bueno, pues cortáis 2 piezas y las pegáis entre sí. Y la medida, el mismo ancho que nuestro poblado, y en el frontal vamos a dejar 4 centímetros. Una vez ya tenemos seca toda la masilla, vamos a pasar a darle color. Y yo voy a utilizar pintura acrílica blanca. Le aplicaré una capa y lo dejaré secar. Lo siguiente que vamos a hacerle va a ser trabajar en los tejados. Y vamos a coger un poquito de pintura acrílica. Yo en mi caso voy a coger un gris oscuro. Y vamos a hacer una aguada. Aplicamos agua y mezclamos para que la pintura quede más ligera. Vamos a ir por partes. Aplicamos con una toallita o un papel de cocina, retiramos el exceso intentando que se nos quede la pintura gris por entre el relieve para darle un toque de color. Y con la toallita retiramos el exceso. Si no tenéis toallitas húmedas para retirar el exceso de pintura, como veis también lo podéis hacer con un trapito de algodón. Pues ahora ya vamos a pasar a simular la nieve en los tejados. Este producto lo podéis encontrar en Dipinto di Blu, en la cajita de descripción del vídeo os dejaré el enlace. Y con una espátula comenzamos a aplicarlo. Vamos colocándola en las partes donde queramos que se acumule la nieve y dándole pequeños toquecitos para darle un poquito de rugosidad. Mientras se nos seca la nieve, vamos a trabajar con la base. Para el borde voy a utilizar goma eva con purpurina. Vamos a cortar tiras del ancho de nuestro cartón. En mi caso son 8 milímetros. Por la parte de atrás las marcamos y recortamos. Y las vamos a ir pegando por el borde con silicona caliente.
Para cubrir las ventanas del poblado voy a utilizar papel cebolla. Pues vamos a ir midiendo los huecos que tenemos y tenemos que ir casita por casita, porque recordar que en el interior tenemos los divisores y no podemos poner una pieza entera. Así que vamos a ir midiendo y cortando para ir cubriendo todas las ventanitas. Una vez cortadito el papel, vamos a ir pegándolo en su sitio con cola blanca. Pues ya lo tenemos casi listo y ha llegado el momento de colocarle una guirnalda de luces LED a pilas. Vamos a ir colocando y pegándolas en este lado de aquí, en la parte trasera. Y ahora ya lo vamos a pegar a nuestra base. Yo voy a utilizar cola blanca, pero en algunos puntos le daré silicona caliente para que me sujete mientras la cola se va secando. La cajita de las pilas la metemos por el hueco que tiene en la parte de atrás y lo sujetamos con un puntito de silicona caliente. Y ya vamos a pasar a decorar la parte frontal con pasta de relieve y unos peinitos artificiales. Pues viendo si le faltaba algún detalle más, aquí, en esta zona de aquí, me pide algo. ¿No lo veis demasiado vacío? Yo creo que sí. Y rebuscando entre mis papeles de scrap, he encontrado este reloj, que por tamaño viene ideal. Y también este pequeño detalle de un cartel que pone Polo Norte. Pues vamos a colocarlo también. Al reloj simplemente cola blanca y pegado en la fachada. Y al cartel por la parte de atrás le voy a colocar una pequeña tirita de madera para que se sostenga derechito. Un poquito de nieve sobre el cartel y será el toque final. Y ahora os lo muestro con más detalle. Y así de bonito es como ha quedado. Una decoración sencilla, pero que creo que no necesita mucho más para lucir así de bonito. Espero que os haya gustado. Y si es así, como siempre, regalarme dedito arriba. Y estaría genial que os animaseis a hacer el vuestro. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y acompañarme un día más. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.